Es noticia en Nicaragua, donde hoy se ha reanudado el diálogo nacional que busca superar la crisis sin la presencia, eso sí, de Daniel Ortega. Esta nueva sesión de conversación se da un día después del paro nacional que duró 24 horas y que fue calificado como exitoso por los organizadores. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, una de las organizaciones más importantes del país, dijo a la agencia de noticias EFE que los ataques ocurridos el jueves en varias ciudades del país elevaron la cifra a 200, cifra de víctimas mortales. ¡Lo pegaron, mi carnal! Creo que aquí necesitan un psiquiatra. Por favor, son gente armada, sí, aunque se rían. Son gente armada, cobrando peajes. O sea, yo la semana pasada no me detuve y me tiraron un morterazo atrás del vehículo. Eso es cívico. No nos contradigamos y si en realidad estamos aquí y queremos buscar la paz, seamos objetivos. No digamos... dan ustedes declaraciones, sigamos con los tranques, sigamos, no sé, con las barricadas, pero Dios mío santo, eso aumenta la violencia. Vemos, sufrimos, nos consterna a todos estar viendo cómo personas, jóvenes, adultos, son brutalmente asesinados, secuestrados, torturados, balaceados, abandonados en cauces, en una ola de criminalidad nunca vista en Nicaragua por sus niveles de salvajismo, de barbarie y de odio. Debemos de respetar los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Esos son fragmentos de las personas que intervinieron el día de hoy en este diálogo. Horas antes de que se sentaran allí donde ustedes están viendo, el obispo Silvio Báez se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y quiero este tuit particular como antesala a nuestro próximo invitado. Dialogar sí, dialogar siempre, pero para posibilitar una nueva convivencia social en libertad y justicia, no para alcanzar un consenso de escritorio, una efímera paz para una minoría feliz, ni un proyecto de unos pocos para unos pocos. Saludamos en Washington a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano. Señor Chifter, bienvenido a la tarde. Gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias, muy amable. ¿Es posible, señor Chifter, el diálogo en Nicaragua con un gobierno que acepta volver a la mesa pero no cesa la represión en ninguno de los intentos? Bueno, yo creo que hasta ahora no ha sido muy productivo los diálogos con el presidente Ortega y su gobierno, pero yo creo que es un poco una expresión de casi burlarse de la presión internacional, la oposición dentro de Nicaragua, pero yo creo que en algún momento no va a ser sostenible mantenerse con ese patrón de violencia, represión, porque simplemente el peligro es que esto puede terminar como una guerra civil, sigue ese camino. Entonces me parece que en algún momento tiene que encontrar la fórmula de hacer una transición del gobierno, porque ya se terminó este gobierno. Ahora, ¿no puede la oposición nicaragüense caer en la trampa de la oposición venezolana que aceptando ir a la mesa de diálogo le ha dado aire a Nicolás Maduro en oportunidades realmente críticas? Bueno, yo creo que la situación en Nicaragua me parece un poco distinta a Venezuela. Yo creo que Maduro tenía más instrumentos, más recursos
para hacer ese tipo de política. Yo creo que ahora con Ortega no tiene esos instrumentos. Yo creo que hubo un acomodo con algunos sectores de oposición, sobre todo el sector privado. Ahora el debate dentro de la oposición y si debería renunciar y llamar elecciones o tener elecciones alentadas en un año o en 2019. Yo creo que esa es un poco la discusión en este momento y hay diferencias entre sectores de la oposición. Pero entonces se puede buscar aire. Yo creo que Ortega puede estar jugando buscando tiempo y prolongando el diálogo y su extensión, pero yo creo que esto no va a tener un resultado, no le va a salir bien. En cambio, creo que Maduro tiene mucho más posibilidades. Yo creo que Ortega es mucho más difícil para que esta política, ese enfoque, le funcione. Sí, sí. Bueno, su frase es lapidaria, por calificarla de alguna manera. Este gobierno se acabó. Y uno puede llegar a esa conclusión cuando durante más de 50 días ha visto la voluntad del pueblo nicaragüense de permanecer en la calle, de no ceder en lo que es el planteamiento de recuperar una ruta democrática. Ahora, son ya 200 víctimas fatales. Es una cifra que, por decirlo menos, señor Chifter, impacta, conmueve. Son 200 personas asesinadas simplemente por pensar distinto. Bueno, así es. Yo creo que ha sido una tragedia dramática lo que ha pasado en Nicaragua, y por eso yo creo que yo creo que ha sido una ruptura, un cambio radical, un punto de inflexión que se encuentra el país en este momento. Puede ser que Ortega intenta seguir con la represión contra la oposición y puede funcionar por un tiempo, pero yo no creo que esto le va a funcionar a la larga. Yo creo que no va a llegar a 2021. Eso es difícil de imaginar que Ortega termine hasta el final de su mandato. ¿De qué manera puede, no quiero usar la palabra intervenir, de qué manera puede apoyar o cuál debe ser el papel de la comunidad internacional en esta crisis particular, quizás la OEA o algún otro organismo multilateral? Bueno, ahora están discutiendo en el diálogo los temas, de la transición democrática, pero también cómo terminar con la violencia, cómo frenar la violencia, que es terrible. Y ahí yo creo que es importante que la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, juegue un papel que puede volver a Nicaragua, investigar las violaciones de derechos humanos, los abusos, y también Naciones Unidas, en su órgano de derechos humanos también debería estar permitido para ir en terreno en Nicaragua para intentar de señalar los abusos y también presionar para que termine la represión que estamos viendo por Ortega, entonces con Ortega. Entonces yo creo que eso es algo que hay que aumentar la presión de esos organismos internacionales y también de gobiernos de Estados Unidos y otros gobiernos de la región. Esto es una crisis que está escalando con muchos costos humanos y que no es aceptable. Y lamentablemente en la Asamblea General de la OEA no fue un tema prioritario y salió una resolución, a mi juicio, bastante débil sobre el tema. Entonces ahora es momento de escalar, acelerar la presión. Ahora, hay algo que sí me ha llamado la atención, creo que a muchos nos llamó la atención en un momento determinado, y fue que Ortega permitió, por ejemplo, la entrada de Amnistía Internacional o de la CIDH, que levantó un informe duro, un informe claro pero contundente, y en esto se diferenció, por ejemplo, de Maduro, que no ha permitido nunca que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que reconocer que Ortega, el gobierno de Nicaragua, permitió la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero luego, como se dijo antes, esto fue seguido por una ola de represión. Entonces, obviamente necesita más. Esto no fue suficiente, no mandar un mensaje suficiente para frenar la violencia y la represión en Nicaragua. Entonces, por un lado, es complejo y contradictorio, porque hay que reconocer que permitir la entrada de la Comisión, a diferencia de Venezuela, y Venezuela es otro caso, porque eso tiene muchos años y ya hay total falta de confianza. Está en otro momento de la historia del chavismo y con la comunidad internacional, con la OEA, la Comisión Interamericana. De Nicaragua esto es algo que pasó en abril, de repente, inesperado. Entonces recién están tratando de ver cómo el régimen se va a acomodar con la comunidad internacional. Entonces hay contradicciones, sí. Pero esto hay que aumentar la presión, hay claro. que tener mayor presencia, organismos internacionales para frenar la represión, porque está muriendo mucha gente. Claro, como contradictorio es, y es mi última pregunta, señor Schifter, es contradictorio, por ejemplo, que Ortega haya luchado contra el dictador Anastasio Somoza y termine siendo peor que aquel que ayudó a derrocar. Y uno termina preguntándose siempre cuánto envilece el poder, ¿no? Sí, yo creo que hay cierta paradoja ahí, pero es cierto que Ortega llegó al poder en los años 80 con las armas, y luego en 2006, 2007 llegó por el vía electoral. Y yo creo que se ha arrepentido dejar el poder en el año 90 por la vía electoral. Entonces, él está tratando de asegurar y perpetuarse en el poder. Entonces, yo creo que esa ha sido la lección de su carrera política. Pero yo creo que el momento que no se da para más. Yo creo que es una paradoja, como usted dice muy bien, que ahora él ha luchado contra la dictadura de Somoza y ahora hay una oposición democrática contra la dictadura de Daniel Ortega. Así es. Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, muchísimas gracias. Buenas noches para usted. Muchas gracias a usted, muy amable, gracias.